Para la clase de hoy vamos a estar hablando sobre el estrés laboral. Yo creo que todos y todas en algún momento de nuestras vidas a nivel personal hemos sentido los resultados de episodios de estrés. De manera general, todos conocemos lo que significa el término, lo vamos a ir explicando con un enfoque en lo que significa el área de trabajo o lo que representa ese sentimiento dentro de nuestra área de trabajo. El término estrés proviene de un término en el inglés stress, que no es otra cosa que un sentimiento a nivel emocional o físico de tensión. Cuando hablamos de estrés laboral, pues hablamos de un estado físico y mental de igual manera que ocurre dentro de lo que es el ámbito profesional, de lo que es el área de trabajo, que puede provocar una saturación, colapso físico o mental en el empleado que lo padezca o que lo sufra. Actualmente, el estrés representa un problema de salud de la misma manera que una condición física que padezca un empleado. El estrés representa una misma enfermedad, al igual que una enfermedad física. ¿Por qué? Por las repercusiones que puede tener a nivel emocional y físico en el ser humano. Cuando hablamos de posibles causas, esto pues, puede representar un término bastante subjetivo, y cuando digo subjetivo me refiero a que se puede prestar para muchas interpretaciones, porque no necesariamente lo que a una persona le produzca tensión necesariamente le va a producir tensión a otra. Pero pues expertos han llegado a unas posibles causas en común a las cuales podamos responsabilizar el que se padezca algún tipo de estrés en el área de trabajo. Algunas de estas causas son que ese empleado tenga un alto grado de responsabilidad, que tenga muchas responsabilidades, cosas por hacer dentro de su área de trabajo, que haya una carga excesiva de tareas o de lo mismo, también de responsabilidades, que sea demasiado lo que se espera que ese empleado produzca dentro de su área, que haya un exceso de responsabilidad para esa persona. Otra de las causas son que tenga unas tareas que ya se han vuelto tan monótonas, tan automáticas, que se conviertan en aburridas, y por ende esto le cree algún tipo de tensión o de preocupación al empleado. Que hayan relaciones laborales insatisfactorias. Con esto me puedo referir a que hayan situaciones entre empleados, enemistades, o que haya una situación con una persona de mayor jerarquía, una persona que sea, pues, que tenga una posición más alta que la que tenga ese empleado. Casos de acoso dentro del trabajo pueden ser causas de estrés laboral. Que las condiciones de ese trabajo o de ese lugar están inadecuadas. Sabemos que un empleado que trabaja cómodo es un empleado que está feliz, un empleado que está contento y por ende un empleado que va a producir más. Si esas condiciones de trabajo no son las que ese empleado espera o no son dignas de ese trabajo, pues obviamente eso le va a crear a nivel físico y a nivel emocional, le va a crear preocupación. Que ese empleado sienta que tal vez no tiene oportunidades de promoción y de desarrollarse dentro de su área, también es una causa muy común de estrés laboral, porque las personas estudiamos y nos preparamos y nos desarrollamos, y muchas veces se nos exige que nos mantengamos constantemente en ese desarrollo, como habíamos discutido cuando discutimos en el salón el material del asistente administrativo. Pues nos mantenemos en tan constante de desarrollo y queremos crecer y queremos aprender tanto, que cuando vemos que no tenemos las oportunidades que quisiéramos, eso nos provoca tensión. Otra de las causas muy comunes, que la remuneración económica no supere nuestras expectativas o no supere el promedio. Cuando hablamos de remuneración, hablamos de que ese salario, ese sueldo, ese pago que estamos recibiendo por un trabajo no es lo apropiado para las tareas que tenemos que realizar. De la misma manera que a veces no se recibe el pago apropiado, no se recibe reconocimiento. Muchos empleados, más allá de recibir una compensación económica por sus trabajos, les gusta
ser reconocido, les gusta que se les dé palabras de apoyo, que se les reconozca por esas cosas buenas que ha hecho dentro de su área. Y no necesariamente en todas las áreas de trabajo eso existe. También eso es una de las causas de posible tensión. Cuando la jornada laboral es más larga de lo que humanamente podemos realizar, cuando trabajamos horas extra, independientemente de si se reciba una remuneración económica o no, eso nos tiende a drenar, nos tiende a saturar físicamente y por ende nos crea unos cambios a nivel emocionales que provocan estrés laboral. Cuando hay ambigüedad de rol, cuando hay algo es ambiguo, es que no hay claridad, no hay objetividad, sino que se presta para muchas interpretaciones o que no necesariamente te estés desempeñando como asistente administrativo, por dar un ejemplo, tengas que trabajar como si estuvieras trabajando en recursos humanos o te toca trabajar como si fueras un administrador, pues eso es una ambigüedad de rol, que no tienes un rol, una tarea definida, un trabajo definido para ti. Cuando existe una mala planificación en las tareas y en los horarios, no tenemos organización en el área de trabajo, por ende eso crea tensión a nivel laboral. El estrés presenta varios síntomas. Los síntomas son catalogados por tipos, por áreas. Tenemos los síntomas emocionales, que eso se refieren a los estados de ánimo que tiene esa persona, ese empleado. Me siento feliz, me siento triste, me siento preocupado, me siento ansioso. Por otra parte, encontramos los síntomas físicos, que son los que presentan a nivel corporal, a nivel físico, el cuerpo de esa persona. Estos síntomas físicos afectan lo que es el funcionamiento del cuerpo humano. Un ejemplo, tengo dolor de espalda. ¿Por qué? Pues porque tengo el equipo que no es apropiado para las labores que yo estoy realizando 8 horas. No estoy cómoda dentro de mi área de trabajo, por ende me está provocando unas dolencias físicas que a largo plazo tal vez afectan lo que es mi estado emocional. Ahí vemos cómo combinamos más de un tipo de síntomas. El tercer tipo de síntomas son los síntomas conductuales y estos son los que tienen que ver con nuestro comportamiento. Tal vez envuelvan síntomas físicos, envuelvan síntomas emocionales y se reflejan en la manera en que nos comportamos, tal vez dentro de nuestra área o tal vez con otros compañeros, con otras personas. Y esto puede incluir, cuando hablo de reacciones, decimos reacciones anormales, reacciones que no son aptas, que no son apropiadas o que no son las que se esperan para un empleado dentro de un área de trabajo o para una situación en particular. Un ejemplo, que tengamos una persona en servicio al cliente que esté padeciendo uno o varios de estos tipos de síntomas y por ende la actitud que está reflejando hacia esos clientes no sea la adecuada. Pues ahí está presentando unos síntomas también conductuales de comportamiento. Algunos de los síntomas emocionales pueden ser muchos más, le puse 9 para efectos de la discusión del material. Puede ser apatía, cuando hablamos de apatía es lo contrario a lo que vimos en el material del asistente administrativo y de esos atributos, es lo contrario a tú empatizar o tú a poner a poder entender las situaciones particulares de otras personas. En este caso, a ti no te interesa nada, tú no te familiarizas ni te identificas con nada de otra persona. Eso es apatía. Podemos presentar tristeza como síntoma emocional, desmotivación al realizar el trabajo, irritabilidad, eso presenta mal humor, inseguridad. Podemos mostrar dificultad para concentrarnos y tomar decisiones en el caso de que tengamos un empleo en el que pues tengamos que hacer una toma de decisiones en una base diaria, por decirlo así, pues eso, nuestro trabajo se puede ver afectado. Podemos mostrar síntomas emocionales a través del olvido, olvidamos realizar tareas, olvidamos completar procesos, olvidamos asuntos importantes de nuestro trabajo. Y por último, ponemos impaciencia.
La impaciencia de que no podemos cumplir con un horario ya determinado de trabajo, impaciencia a no tolerar estar en el área de trabajo, por dar un ejemplo. Cuando hablamos de síntomas físicos, mencionamos pues que estos tenían que ver con lo que era el funcionamiento de nuestro cuerpo o del cuerpo de ese empleado que estaba padeciendo estrés. Y estos síntomas se podían presentar en manera de fatiga. Eso se puede reflejar en las respiraciones. Una persona que esté agitada, que esté hiperventilando, que es cuando respiramos bien rápido, eso es un tipo de fatiga. Puede mostrarse en problemas intestinales o problemas estomacales. Hay personas que la ansiedad les afecta el área abdominal y eso los provoca dolor a nivel abdominal o que no pueda alimentarse de la mejor manera y por ende le causa algún tipo de molestia a nivel intestinal. Se puede reflejar en una sudoración excesiva cuando estamos tensos, cuando estamos ansiosos, cuando nos dan nervios. Un signo bien presente puede ser esa sudoración. Como mencioné en el área de la fatiga, muchas veces o nos quedamos sin aire o es que estamos respirando demasiado rápido, que eso es lo que es hiperventilación. Podemos notar alteraciones a nivel de sueño. Una persona que padece estrés, no tan solo a nivel laboral, a nivel personal, pierde el sueño. Dolores de cabeza, puede incluir mareos, puede incluir náuseas, taquicardia, que esto es cuando bien parecido a lo que es una palpitaciones, que sentimos los latidos del corazón más rápido de lo normal. Y por último tenemos el síntoma físico de la tensión muscular y las contracturas. Esto no es otra cosa que dolores a nivel de espalda, dolores a nivel de huesos, musculares, dolencias a nivel físico. Ejemplos de los síntomas conductuales que hablamos que son de los que nos afectan el comportamiento y la forma en que nosotros nos manejamos dentro de nuestra área de trabajo. Esto se puede ver a través del abuso de sustancias, café, este empleado toma café consecutivamente de una manera descontrolada. Otras personas lo reflejan ingiriendo alcohol, utilizando tabaco, cigarrillo, otras sustancias no otras sustancias ilegales, por decirlo así. Podemos presentar un síntoma conductual a través del aumento de conductas violentas, una persona hostil, una persona agresiva. Muchas veces está enfrentando episodios de estrés. Podemos verlo a través de problemas en las relaciones humanas, tanto dentro como fuera del trabajo. No necesariamente porque tengamos una situación que nos está causando tensión a nivel laboral, significa que eso se queda ahí una vez terminamos nuestra jornada de trabajo, eso no va con nosotros a ningún sitio, eso es equivocado. Cargamos esas mismas cargas, esas dolencias, esos problemas y esas situaciones que nos causan tensión, las cargamos a nuestra vida personal y viceversa. A veces nuestras situaciones personales las llevamos al área de trabajo y eso afecta también nuestro desempeño como empleado. Podemos ver también un aumento. Ya esa está repetida. En conductas violentas ahí no le hagan caso. Eso fue un error. Podemos verlo en ausentismo laboral. Una persona que no está a gusto con su área de trabajo, que está experimentando alguna situación de tensión, pierde el interés por su trabajo, muestra desmotivación y por ende deja de asistir con regularidad, se vuelve irresponsable, desatendido con su trabajo. Y por último, se puede mostrar una alimentación insana e irregular, de la misma manera que se puede hacer abuso de sustancias que no necesariamente sean ilegales. Algunas podemos utilizar un sistema de alimentación que no es el apropiado para mantener un cuerpo saludable. Y ahí vienen la utilización de alimentos chatarra, por decirlo así, o que no estamos consumiendo a los horarios debidos para mantener el cuerpo saludable. Todo eso representan lo que son síntomas conductuales. Tenemos que hacer mención y describir que hay distintos tipos de estrés
en la vida a nivel personal, lo mismo a nivel laboral. Hay un tipo de estrés que nos afecta y nos presenta esos tres tipos de síntomas que acabamos de discutir, que nos afecta lo que son las conductas, que nos afecta lo que es el funcionamiento del cuerpo, que nos afecta nuestras emociones. Ese es el distrés. El distrés no es otra cosa que esa ansiedad recurrente, intensa, que nos provoca, nos altera esas emociones, el cuerpo, el funcionamiento, nuestras conductas. El distrés es ese estrés negativo, es el que nos daña, el que nos desorienta y nos desenfoca de lo que es nuestras responsabilidades laborales. Ahora, hay un tipo de estrés que se le llama el estrés benigno o eustrés, porque es ese tipo de ansiedad que necesitamos todos los seres humanos para afrontar retos en nuestra vida cotidiana. Esto es, ese empujoncito, esas razones, esa motivación que nosotros encontramos en nuestra vida que nos ayudan a trazarnos metas, a trazar objetivos y de la misma manera poder alcanzarlas y lograr éxitos. Sin este tipo de estrés, el éxito no se alcanza. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una motivación, no vamos a encontrar una razón suficiente para poder hacer algo o querer alcanzar algo. Con esto, pues es importante que sepamos que cuando hablemos de estrés negativo es ese distrés y cuando hablemos del estrés benigno, el estrés positivo es el eustrés, perdón. El síndrome del burnout se conoce así en inglés. En español lo traducimos como ese síndrome del trabajador quemado, una traducción literal, pero cuando hablamos de un trabajador quemado es un empleado que ya muestra cambios a nivel conductual, que muestra tal vez síntomas físicos y síntomas emocionales que crean desmotivación y cambian la actitud con respecto a los demás. Este empleado que, como mencionamos, los diferentes tipos de síntomas, por lo general está tan desmotivado que muestra agresividad o que muestra una actitud negativa o que se ha vuelto irresponsable, se ha vuelto descuidado, es porque ya está tan saturado, los niveles de estrés en su cuerpo, en su vida están tan altos o en su área laboral son tan altos, son tan intensos que ya ese empleado no tiene el control de la situación y no puede manejarlo. Por ende, ya los síntomas están fuera de control y ya eso ese empleado no se queda con eso para sí mismo, sino que lo refleja al resto de los empleados o de los supervisores. Dice que sus síntomas son iguales a los síntomas del estrés regular, pero a una escala mucho mayor, a una escala mucho más intensa. Este tipo de síndrome del burnout puede crear un colapso a nivel emocional, un colapso a nivel físico. Me imagino que en algún momento han escuchado a alguien o ustedes mismos tal vez han padecido lo que es un desgaste físico. Un desgaste físico muchas veces viene de una acumulación de distintos tipos de síntomas combinados todos por un periodo tal vez extenso de tiempo que nos hace perder el control y por ende nos altera tanto a un nivel tan alto nuestro sistema que sentimos que ya no podemos más y lo reflejamos con el que se nos pare de frente. Por último, en su presentación se les ofrecen unas recomendaciones para esos empleados que padecen algún tipo de estrés laboral o recomendaciones para esos empleados que no lo han padecido agraciadamente, pero que desean evitarlo o prevenirlo. La número 1, hacer ejercicio y preferiblemente se dice en la mañana. Una persona que antes de trabajar, antes de irse a estudiar, antes de empezar su día, hace ejercicios, despeja la mente, libera el cuerpo, calienta y comienza el día fresco. De la misma manera, descansar durante una jornada de trabajo. No importa si la jornada de trabajo es a tiempo parcial, a tiempo completo, siempre es importante tomarse unos recesos, no es que vas a estar un periodo prolongado de tiempo, pero siempre es importante levantarte, cambia la vista, estírate, da unos pasos, si puedes, consume una merienda, algo saludable, algo que te mantenga despierto, pero que cambies la posición de tu cuerpo,
que puedas distraer un poco tu mente y luego retomas las tareas que estabas realizando. El tercer punto habla de organizar el tiempo y el lugar de trabajo. Todos quisiéramos tener un trabajo ideal, que lleguemos y los procesos sean perfectos y todo fluya y todo sea felicidad y armonía. La realidad es que eso no ocurre todo el tiempo. A veces nos toca a nosotros mismos como empleados tomar esa iniciativa y cambiar los procesos a nuestra conveniencia como empleados. Eso es lo que A eso es lo que se refiere organizar. Tenemos que organizar lo que tenemos, los recursos que tenemos para llevar a cabo nuestras tareas. Tenemos que organizarlas de la manera en que nos convenga mejor a nosotros, sin obviamente afectar nuestro funcionamiento, nuestro desempeño, pero que a la misma vez nos permita poder ejecutar lo que nosotros necesitamos ejecutar. El cuarto punto es que una vez fuera de ese lugar de trabajo, concéntrate en tus cosas diarias. Una vez tú saliste de tu trabajo, desconéctate. A veces es difícil cuando tenemos trabajos o labores que requieren responsabilidad o tenemos otros empleados a cargo, pero es importante hacer una distinción en que el área de trabajo, ahí es donde tenemos que manejar nuestras situaciones profesionales y una vez salimos, tenemos que entonces desarrollar lo que son nuestras relaciones personales y nuestra vida personal y poder hacer una distinción entre cada una. Y la número 5 es reconocer los límites. A veces las compañías quieren economizar dinero y recursos y nos delegan tareas o le delegan tareas a empleados que muchas veces esos empleados sí pueden ejecutar. Pero es importante que nosotros mismos reconozcamos lo que nosotros estamos capacitados y los alcances que nuestro trabajo tiene para no superarlos, no excederlos y por ende no saturarnos. Una vez que se establecen límites y se sabe que hasta ese punto como empleados es que podemos llegar, nosotros mismos prevenimos padecer situaciones que nos provoquen tensión. Por ende, es importante siempre saber cumplir con lo que conlleva nuestras responsabilidades dentro de un área de trabajo, pero reconociendo lo que humanamente podemos realizar. Y a veces hay que aprender a decir que no. No necesariamente el que un empleado diga yo no puedo hacer esto significa que es un mal empleado. Al contrario, es un empleado lo suficientemente saludable para reconocer las cosas que pueda alcanzar dentro de lo que sea sano para él como ser humano.